Renuncia de derechos. Ninguno de los personajes, animes, música, efectos de sonido, me pertenece. Créditos a sus respectivos creadores. Únicamente soy dueño de la historia ficticia que verán a continuación. Gracias por su atención. No soy nadie. Capítulo 6. Confesiones. Se reflejaron en aquellos vacíos luceros del tono más grisáceo que pueda haber en un día lluvioso, y pronto sintieron como sus extremidades ya no se encontraban en el lugar que les corresponden debido a un solo suceso, mismo suceso que marcó su trágico destino, dicho acto que no fue perdonado por aquel hombre de rosa cabellera. Con la mirada puesta hacia la nada sus cuerpos se desvanecieron cuando una extraña energía les envolvió, bella y letal a la vez, sobre todo un hermoso tinte violeta que poseía aquella energía, supieron entonces que aquello no les llevaba a ningún lado. Gritar fue lo último que pudieron hacer, o eso parecía que ellos hacían, porque lo demostraban cuando el sufrimiento llegó a sus facciones. Sin embargo, no se escuchó salir ningún sonido por parte de sus bocas. Algo acababa de suceder, pero pensar con claridad era algo que no lograba conseguir porque aquel suceso le desconcertó y el último gesto del hombre a su lado le dio indicio de que él tenía algo que ver con lo sucedido, ya que el silbido que de sus labios salió antes de que aquellos hombres se desvanecieran fue realmente escalofriante y tal gesto le llegó a erizar la piel por unos momentos. ¿Qué fue eso? Fue la vaga pregunta de aquella dama de rubia cabellera. Nada. Una fría y cortante respuesta como las que siempre le ha estado dando aquel chico desde que se conocen. No soy tonta, Goku, quiero saber qué sucedió con ellos. Rápidamente exigió una respuesta sólida que calmara, por así decirlo, su curiosidad y el miedo que comenzaba a sentir hacia aquel pelirrosa. Ya no están, así que ya no me preguntes más acerca de esto, por favor. Concluyó con las preguntas y le cerró toda posibilidad de indagar más en el tema. Discúlpame por querer preguntar de más. Se decepcionó porque creyó que ya eran amigos. Era claro que él no confiaba del todo en ella, pero se cuestionaba si en realidad tenía que saber más de él. Sentía miedo de quedarse sola nuevamente como lo ha estado por toda su vida, sin un amigo en quien confiar o con quien platicar libremente, sin que éste quisiera sacar provecho alguno. Lo mejor para ambos sería que no preguntase más para que las cosas marchen de buena manera y sin complicaciones como hasta ahora. Miraba su rostro, haber pasado por ese pequeño momento de tensión le puso a pensar en muchas cuestiones, y ahora que tenía un verdadero amigo no lo dejaría ir. Parecía no prestarle atención y mucho menos darle importancia al pequeño suceso que ocurrió entre ambos. Sujetó su mano y entrelazó sus dedos con las del chico solo para que sus miradas se cruzaran. Al parecer tenían más de una cosa en común, porque al no haber detallado su apariencia con anterioridad pudo darse cuenta que ambos parecían de la misma edad, y si de calcular la edad se trata, muchos dirían que tienen no más de 30 años. Los amantes eran bañados por aquellos rayos que indicaban la puesta del sol en el horizonte, mientras que ellos seguían mirándose fijamente y no se necesitaban palabras porque de ser así tal vez las cosas fueran diferentes.
El momento se dio porque aquellos labios de tonalidades magenta hicieron contacto y se conectaron con los de su amante, aquel amante que había demostrado que si existe un interés por ella y se diría que aquel interés es mutuo porque en primera instancia la dama de rubia cabellera fue en su búsqueda. El contacto se intensificó y el momento se hacía cada vez más fuerte porque en un instante la dama se trepó y enredó sus bien tonificadas piernas en la cintura del chico. El verde pastizal fue comprimido cuando su amante le arrojó al suelo mientras seguía mostrando su afecto con constantes caricias que solo iban dedicadas para él. Pronto se despojó de aquella prenda blanca que cubría su cuerpo y que reflejaba un gran escote que no cortaba la imaginación de muchos, y con ello dejó a relucir aquel sostén que aprisionaba sus grandes atributos. Empezaba a emocionarse y la chica lo sabía porque un bulto le incomodaba y mostraba su descontento al moverse de un lado para el otro, tal vez ella lo haga al propósito o tal vez no, pero eso a él no parecía importarle porque en todo momento el chico permaneció con los ojos completamente cerrados y con una serenidad envidiable. Desabrochó su sostén dejando ver esos enormes pechos que poco a poco le estaban volviendo loco y de seguir así no podría resistirse aún más porque ganas de tomar a la mujer en esos momentos no le faltaban. Las manos del chico se deslizaban por cada parte de ella a la vez que masajeaba aquellos enormes senos que la dama dejó al descubierto por primera vez hacia un hombre y solamente para él. Ella tampoco se quedaba atrás porque igualmente disfrutaba del cuerpo de su amante y realizaba lo mismo que él, claro a su manera, después de todo no hay nadie que interrumpiese tan bello momento. Para. Aún no es el momento, tú misma lo dijiste. La respiración de ambos era demasiado agitada y después de un rato el chico quiso parar y así se lo hizo a saber a Afrodita. El calor del momento les cegó por un buen rato que ellos aprovecharon de buena manera para sentirse cerca como no lo habían estado o no de esta manera tan íntima donde cruzaron más que solo simples caricias. Creo que es momento de irnos de aquí, Afrodita. Suspiró y después de lo ocurrido colocaron nuevamente las prendas que se desprendieron en aquel cruce. Tienes razón, ha llegado el momento de volver a mi templo. Aprobó con positivismo las palabras que salieron de la boca de Goku. Llegaron al lugar en un instante, y a este punto a la dama ya nada le sorprendía de aquel hombre, solo recordó que él le dijo que tocará cualquier parte de su cuerpo para después aparecer en su recinto, aunque eso era lo de menos porque todo volvió a la normalidad como ella lo recordaba, el Ragnarok sí que le agotó. Miles de pensamientos llegaban a su mente, entre ellos valiosos recuerdos que guardaba con cariño y que jamás olvidaría, momentos donde sonreía ciegamente y ayudaba a cualquier persona sin dudar y al parecer un poco de bondad albergaba en lo más profundo de su ser y salió a la luz al querer ayudar a la humanidad a salvarse de su extinción. Con aquellos pensamientos no logró presentir el amanecer o si el tiempo pasó y así fue porque no tardó mucho en darse cuenta que no durmió y tal vez esto podría llegar a afectarle en este nuevo día o tal vez no. Las horas transcurrieron con normalidad, horas donde ellos no dirigieron ni una sola palabra por el pequeño suceso de ayer que le llevó a tener un pequeño encuentro de esos que solo en ocasiones muy especiales se dan y lamentablemente para ambos no fue el momento y la incomodidad abundó después de ello. La azabache cabellera se mecía y el frío viento golpeaba su rostro mientras que observaba el paisaje que le ofrecía las tierras nórdicas pertenecientes a Odín y que era el lugar donde pasó la mayor parte de su vida por no decir toda.
Sentía un gran cariño por ellos, pero su desacuerdo con los suyos era aún más grande, porque aunque sean deidades no estaban en posición de tomar tal decisión que de concretarse llevaría a tener un mundo sumamente vacío, porque sin importar las atrocidades de la humanidad, ellos le dan vida a aquel planeta donde la flora y fauna abunda. Bella joven de un corazón justo y puro que solamente tenía dos razones por las cuales vivía, motivos que solo resaltaban lo mejor de ella aunque su expresión diga lo contrario, pero se sabe que en su interior habita una chica tímida y delicada al momento de hablar de temas como lo es el amor. El madero la sostenía mientras seguía indagando en aquellas tierras, y el nublado cielo favorecía más a ello porque así es como a ella le gustaba, gustos raros para muchos porque tal día solo indicaba tristeza y un día donde no dan ganas de hacer nada más que seguir acostado en la cama consolidando el sueño. Ahí le miró la menor de las hermanas valquirias, mientras se acercaba hacia la joven que se encontraba en el balcón de su residencia. Ya hacía días que no le veía y ya comenzaba a extrañarle de alguna manera puesto que ella es con quien mejor se llevaba y a lo que más se apegaba. ¿Qué haces, Nilda? Te he estado buscando desde ayer. Últimamente has estado distante conmigo, ¿te sucede algo? Habló la pequeña valquiria y la preocupación se notaba a simple vista junto a su pequeña molestia que sentía hacia su hermana. Ah. Hola Dolly, ¿qué te sucede? Pareces molesta. Respondió y se agachó hasta su altura. Lo estoy. Hace días que no sé de ti. Respondió y un tierno puchero se marcó en sus mejillas. Bueno. No he estado en ninguna parte, me he quedado aquí porque decidí tomarme unos días de descanso. Termino de concluir y abrazo a su pequeña hermana. Las gotas cayeron y mancharon aquel pastizal donde ella estaba sentada mirando las colinas de su alrededor, mismo líquido que rozaba su cuerpo y mientras lo hacía este mismo se evaporaba al instante. A un lado suyo se encontraba su maestra que en ningún momento despegó su atención de su alumna. El tiempo no se detenía y con ello las nubes y el triste cielo se marcharon mientras que aquellas deidades miraban sin hacer nada. Era curioso porque no observaba este panorama continuamente y hacerlo de vez en cuando le hacía sentir una paz que pocas veces se da el lujo de tener. El sol brotó nuevamente después de quién sabe cuánto tiempo y se posó en lo más alto del cielo, brillando con pasión como lo ha estado haciendo durante millones y millones de años sin cesar. Miró a su asistente al lado suyo que al darse cuenta que su señora le miraba también posó su vista en ella. ¿Tienes noticias sobre él? Ha desaparecido durante unos días y no se le ha vuelto a ver. Exactamente hace 2 semanas que no sabemos nada de él y da la casualidad que aquel día fue en que venció al nórdico. Ella repentinamente preguntó a su asistente sobre aquel hombre que llamó su atención y se llevó la de todos en aquel mundo. No, mi señora. Pero he podido notar que hace un rato alguien eliminó a unos hombres que pertenecían al panteón griego. Las energías de aquellos hombres fueron disminuyendo poco a poco hasta no quedar nada. Explico con detalle la situación ante el cuestionamiento de la Hakashin. Los borraron de la existencia, ¿cierto? Preguntó queriendo corroborar sus conclusiones a lo antes mencionado por su asistente. Así es, Tsubisama. Ellos fueron borrados de la existencia por alguien. Se le notó la preocupación al confirmar las suposiciones de su diosa. Esto es preocupante. No debería haber nadie capaz de utilizar esa técnica. Exclamó estando alterada por la situación. ¿Cómo te llamas? Preguntó aquel hombre de extraña cabellera. Mi nombre es Rist, señor.
Contestó tímidamente a la pregunta del hombre más buscado por los nórdicos. Eres hermana de Brunhilda. Más que una pregunta fue una afirmación, misma afirmación que le tomó por sorpresa. Así es, señor. Respondió y agachó la cabeza presa del nerviosismo que sentía. Se preguntaba cuál era el motivo de su existencia, porque en lo que ella le concierne solamente es una herramienta de combate al igual que sus hermanas y solo era cuestión de tiempo para que la pequeña Dolly tenga un destino muy similar a ellas. Claramente no quería tal destino para ella, pero para ello debía de hacer algo al respecto y no dejar que su pequeña hermana en un futuro sienta aquel vacío que todas sus hermanas sentían. Cerró los ojos cuando aquel hombre le aprisionó contra la pared y estando muy cerca de él apretó sus puños con fuerza. El sonrojo llegó a ella cuando aquel hombre le halagó de buena manera y con dicho acto desvió la mirada estando apenada y molesta a la vez por el atrevimiento del hombre que ocultaba su rostro detrás de ese accesorio. No me haga nada, por favor. Fueron las temerosas palabras que salieron de sus labios. Solo respóndeme algo, quiero saber el nombre del guerrero que iba a pelear en mi lugar. Dijo mientras se alejaba de la chica. Sasaki Kojiro es el nombre del que fue elegido por mi hermana antes de que usted lo reemplazase. ¿Pero por qué quiere saber eso? Hablo y pregunto continuamente después de responder. No es nada, solo simple curiosidad, veo que es un simple humano sin habilidad alguna. Expresó ante la vista de Rist. Se equivoca. Sasaki Kojiro fue un legendario espadachín japonés dotado de grandes habilidades para el combate. Rist respondió el comentario mal informado del hombre. Si es así, pensaban en que él se uniera con una de ustedes para combatir con un dios, ¿no es así? Pregunta muy acertada que dejó bien en claro que sabía muy bien cómo era el funcionamiento para incrementar las habilidades de aquellos que no tengan lo necesario para combatir. En conclusión, sí, puesto que hay dioses que carecen de habilidad para el combate a distancia y prefieren el combate cuerpo a cuerpo, como es el caso de la deidad que Kojiro iba a enfrentar. Terminó de explicar y el hombre pareció entender muy bien. Ya veo. Eso fue muy inteligente de su parte, claro que la diferencia de fuerza es bastante y para equilibrar eso ustedes dan apoyo, pero hay riesgos de ello, ¿no? Dio su punto de vista y todo lo que dijo fue acertado porque una vez más la segunda de las valquirias demostró tal gesto. Es más que eso. Cuando una de nosotras se une con alguien lo hacemos en cuerpo y alma, igualmente compartimos el mismo destino, ya sea la gloria o perecer en el intento. Concluyó con pesadez de dar la información que todas ellas ya conocían. Con el rabillo del ojo miraba atentamente la foto de quien sería su oponente en un futuro combate, unos luceros que resplandecían en la oscuridad de su palacio. Era poseedora de un inexpresivo rostro pero muy bello a la vez, bella dama fría como la estrella más fría, debido a trágicos sucesos que pasaron a lo largo de su vida, a un lado suyo ya hacia su arma conformado de 3 afilados picos. Ja. Otro insecto al cual voy a eliminar, solo unos días más y te haré pedazos, Kakaroto. Fueron los pensamientos de aquella joven. ¿Qué es este lugar? Preguntó la joven de azabache cabellera mientras que en sus luceros se reflejaban las ciudades de aquel mundo. Es un antiguo planeta. Respondió serenamente. ¿Cómo se llama este mundo?
Se le podía notar la emoción que sentía en estos momentos y era presa de ello. Como dije, este es de los planetas más antiguos del universo, incluso más que nosotros. Su nombre es Tsufuro. El planeta Tsufuro, donde habitan los seres conocidos como Tsufurujin. Concluyó mientras que se colaban entre los habitantes. Son muy bajitos. Fueron las únicas palabras que dijo porque no le estaba prestando atención debido a lo increíble que era para ella este descubrimiento. Tal vez te parezcan inofensivos pero saben muy bien cómo defenderse ante amenazas que los superen en fuerza bruta y la tecnología que poseen actualmente es la mejor de todo el universo. Hablo solo para dejar a la chica de azabache cabellera impactada una vez más. Aún tengo una duda y esa es ¿por qué nos trajiste aquí? Cuestionó y tenía todo el derecho para hacerlo. Simple. Me cayeron bien y quise mostrarles que hay seres que no dependen de ninguna deidad para salir adelante, mucho menos para ser importantes en el universo como lo son los Tsufurujin y la humanidad va por el mismo camino a formar uno de los pilares, pero lamentablemente sus deidades están a punto de estropear todo y tú eres la única que puede evitar eso, todo queda en tus manos Brunhilda. Había terminado de relatar y ahora muchas cosas tenían sentido para la Valquiria y una de ellas es la razón del por qué aquel misterioso hombre se encontraba allí. Tú le tienes cierto afecto a la humanidad, ¿no es así? Preguntó y al parecer descubrió algo respecto a él. En lo absoluto. A mí me interesa la vida y si para que ello permanezca es necesario hacer sacrificios ten por seguro que lo haré. Explico y ahora la dama parecía entender el punto del hombre. Dices eso e irónicamente eres un sicario. Lanzo el comentario y ahora sí que llamo la suma atención del hombre. El silencio del hombre lo decía todo y notablemente le estaba dando la razón a la Valquiria, así era o ese fue el plan de él en un principio y sus motivos son solamente personales porque el revelar quién es en realidad no es de su interés o al menos no sería del agrado del sicario que todos supieran quién se oculta detrás de esa máscara. Caminaba por los pasillos de su residencia y se le notaba disgustada por alguna razón, misma que era desconocida pero por sus gestos y actitud se podría deducir que buscaba a alguien pero no daba con su paradero. ¿Buscas a alguien? Habló una voz que para ella ya era familiar porque la ha estado escuchando en los últimos días sin cesar. Te buscaba a ti. Pero creo que ya será necesario seguir haciéndolo, ¿dónde estabas? Dijo golpeando el pecho de su hombre. Andaba por ahí. No te preocupes, sé cuidarme solo. Dijo el pelirrosa. Boku. ¿Sabes algo de quién será tu próximo contrincante en el Ragnarok? Preguntó repentinamente la rubia. Sé que es una mujer. Dijo después de la pregunta de Afrodita. La hija de Poseidón. Claro. Debía de suponerlo, su nombre está en la lista de los contrincantes, y déjame decirte que ella es una de las diosas más fuertes, se dice que es más fuerte que el mismo Zeus. Hablo estando impactada después de dar con el nombre de aquella diosa. Ah. Entiendo. Secamente dijo para después esbozar una sonrisa un tanto tenebrosa. ¿Sabes cuál es el nombre de aquella mujer? Afrodita. Fue la última pregunta que él dio aquella noche. Kai, ese es el nombre de esa diosa engreída. Dijo con un notable desagrado. Vaya. Parece que tú y ella no se llevan muy bien que digamos. Nuevamente las palabras salieron de sus labios, esperando la respuesta de su amiga.
Hemos tenido ciertas diferencias. Respondió secamente a la incógnita del chico. Andaba por los pasillos de aquel palacio, que era pertenecientes a las deidades más poderosas y respetables de ese mundo, entonces se topó con una mujer que por las vestimentas que portaba pudo notar que ella era algo cercano a Zeus. El sudor bajó por sus mejillas al no encontrar las palabras correctas para dirigirse hacia aquella temida deidad y a su acompañante, aún así debía de hacer algo porque ignorarle podría molestarla y eso es lo que menos quería. Tú eres la mujer de Zeus. Hablo para corroborar si era cierta la información que se le fue dada por su asistente. Así es, señora. Mi nombre es Hera, solo logró presentarse porque el miedo que sentía impidió hacer más. Llévame con él. Hay asuntos de los que tengo que hablar con el viejo. Ordenó y ante ello no le quedó otra más que asentir y hacer lo que se le fue ordenado. Ahí le vio estando en un pésimo estado y como no estarlo después de la paliza que recibió, sinceramente le decepcionó demasiado, de todas las formas de perderlo hizo contra alguien demasiado inferior a él y sobre todo que apenas y logró atinar algunos golpes que no fueron de gran ayuda porque la resistencia de su contrincante fue mayor a la del llamado Dios. Eres una vergüenza, anciano. Diste un pésimo desempeño y solamente de milagro no pereciste en ese combate. Ella reclamó mientras que él le observaba con la mirada agacha. Perdón. Hice mi mejor esfuerzo, simplemente aquel humano fue superior a mí, no tengo nada que decir. Concluyó con su respuesta y no faltaba decir que aquella excusa pareció patética a vista de la Haka Shin. Fin de capítulo.